Muy buenos días. La oración nos conecta con Dios y transforma nuestras vidas. Muchas personas no saben cómo orar. La Biblia no solo nos da el modelo de oración del Padre Nuestro, sino también oraciones que nos pueden servir de guía. Hoy quiero compartirles una bella oración que está en el libro de Colosenses 1:9 al 14. Mis papitos la pusieron en nuestra habitación y se quedan con ella para orar por mis hermanitos y por mí. Dice así: así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias, Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Dios te bendiga. Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo especial. ¿Qué tal si se coloca de pie y nos disponemos para exaltar el nombre del Señor? Esta canción dice así: quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Y acompáñanos con sus palmas. Resucitaste, hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Y dígale cuánto amaste, Señor. Amaste al mundo, Dios. Y dile cuánto, Señor. Cuánto te quiero agradecer. Dile: Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador por tu gran amor. ahora el Padre Te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios, y cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. dígale gloria. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria a ti, mi Cristo. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Te damos gloria, Señor. Te damos honor, Señor. Reconocemos que solo tú eres digno, Señor, de recibir nuestra alabanza, nuestra gratitud y nuestra adoración. Cántele así. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú Y eres dígalo una vez más. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria
por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, gloria y honra, tu nombre por siempre grande es. Dile, grande es tu nombre, Señor. Tú eres digno, Señor, y exaltado, Señor. Te reconocemos desde nuestra casa, desde nuestro hogar y desde nuestro corazón. Aleluya, aleluya, Señor. Dile, y me aferro a ti, Señor, y voy a tus brazos, Señor, y corro a tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra para siempre, Señor. Corro a tu presencia porque yo deseo sentirte cerca de mí, Señor, porque sé que tú estás a una oración de distancia, Señor, porque tu palabra dice que tú inclinas tu oído para escuchar, Señor, y porque tú estás presto para manifestarte donde invocan tu nombre. Anhelo sentir. Dile, un toque de ti, Señor. Un toque de ti. Estás cerca de mí. Tu amor inagotable me alcanzó. Y corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti, tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Restauras mi ser Dile con tu dulce voz. con tu dulce voz. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, Hijo eres tú. mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti, es tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor, Tú, la única fuente saciable, tú,
tan favorable. Yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas, hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de dejarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré si no a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú, sabes lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti, es tu amor, no tiene fin. Tu amor 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 es eterno, Señor. Tú nos dices, con amor eterno yo te he amado, por lo tanto te extendí, te prolongué mi misericordia. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por ser nuestro Padre y gracias por ser tus hijos. Amén y amén. Amén. ¿Qué tal si usted toma su asiento y se dispone para recibir la palabra que hoy el Señor quiere hablarle? Muy buenos días, Dios les bendiga. Es una alegría poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, quienes estamos aquí hoy en la casa de Dios y quienes están en casa, allá en la comodidad de su casa, pero con la bendición de estar conectados también con nosotros. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos dé una palabra, que hable a nuestro corazón, que bendiga nuestras vidas hoy. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, y te pedimos, Señor, una bendición especial. Señor, danos la presencia de tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, nuestro Maestro, nos enseñe, Señor, hoy y nos dé esa palabra rema. Señor, te pido que traigas paz, gozo, tranquilidad, que consuelo y esperanza, Señor, sobre cada persona que lo necesita hoy. Señor, oro por milagros, Señor, en esta mañana, a través de la exposición de tu palabra, Señor, y de la fe de la gente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. El título del mensaje de hoy es La Bella y la Bestia. Y quiero ir a Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 25, el verso 2 y 3, dice: había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail era una mujer
sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Abigail era una mujer sensata y hermosa. ¿Cuántas quieren ser sensatas y hermosas? Bueno, me imagino algunas mujeres diciendo, qué pena es que yo no quiero ser, sino que yo ya soy sensata y hermosa. Pero si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos quieren ser como Nabal? ¿Cómo era Nabal? Grosero y mezquino. Entonces estoy seguro que nadie dice yo soy ni quiero ser como él, ¿sí? Entonces, acerca de la personalidad quiero hablar esta mañana. Hoy quiero hablarles acerca de la personalidad. Creo que todos hemos escuchado el siguiente lema: lo importante es la personalidad. Vivimos en un mundo en el que se rinde culto a la belleza física. Sin embargo, todos estamos familiarizados con la transformación física que conlleva el envejecimiento. La piel pierde su elasticidad, las encías retroceden, nuestra nariz crece, los pelos brotan en lugares peculiares a la vez que desaparecen por completo de otras partes. Y esos preciosos centímetros de altura a los que nos aferramos comienzan a desaparecer. Pero hay buenas noticias. La personalidad sobrepasa por mucho a la belleza física, y lo mejor de todo es que la personalidad se puede embellecer a medida que pasan los años, mientras que el aspecto físico se achucharra. Pues un sondeo realizado por una marca de belleza encontró que el 72% de las mujeres consideran que su personalidad es su mayor atractivo, por encima de la inteligencia, el 18%, y el físico, el 6%. Y dicen ellas que es lo que más les atrae de un hombre. Lo que más les atrae a un hombre es la personalidad. Por su parte, la Universidad de Cambridge encontró que a los hombres también les importa más la personalidad. Y contrario a lo que muchos dicen en reuniones de amigos, ¿no? Así que las mujeres consideran que su personalidad, más que su inteligencia y su belleza, es lo que las hace más atractivas. Bueno, lucir bien es interesante, pero jamás podrá compararse a una personalidad arrolladora que encante corazones. Les daré un ejemplo. En octubre de 1984, Ronald Reagan estaba luchando por permanecer en el cargo como presidente de los Estados Unidos por un segundo mandato. Unas semanas antes había tenido mal desempeño en un debate frente a su rival principal. Entonces se rumoreaba que a los 73 años simplemente era demasiado mayor para el trabajo de presidente. En ese momento Reagan ya era el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos, un récord que ya ha sido superado por Donald Trump de 74 y ahora por el actual presidente Joe Biden de 78 años. El periodista que entrevistaba a Reagan quería saber si Reagan tenía alguna duda de si podría funcionar en situaciones estresantes. Ninguna, Henry, le respondió Reagan conteniendo una sonrisa, y añadió: quiero que sepa que tampoco voy a convertir la edad en un tema de esa campaña. No voy a explotar con fines políticos la juventud y la inexperiencia de mi oponente. Su respuesta fue recibida con risas estridentes, con aplausos, y eso precedió a una victoria aplastante en las elecciones. Eso fue un derroche de gran personalidad, proyectando seguridad, buen humor, convirtiendo una situación de desventaja en una fortaleza. La broma de Reagan, sin embargo, contenía más verdad de lo que él sabía hasta entonces. No solo tenía la experiencia de su lado, también tenía una personalidad madura. ¿Sí?
y si tener una personalidad madura es fundamental para el éxito en las relaciones afectivas, también en el ámbito de gobierno y el liderazgo, es también fundamental para una buena vida familiar, laboral, cotidiana, en todos los aspectos. Es importante. Nuestra personalidad es la que marca los momentos más importantes de nuestra vida. Es lo que realmente recuerdan las otras personas. Así que tómese hoy su tiempo en el mensaje de hoy para pensar qué tanto ha cultivado su personalidad. En Lucas capítulo 8, el verso 14 dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. ¿Qué tiene que ver esta palabra con la personalidad? Tiene que ver mucho. Nos habla de las preocupaciones, de las riquezas y los placeres. Tres cosas que tienen que ver mucho con ello. Así que nunca, dice acá la Biblia, que nunca llega a la madurez. Esto no permite, y si estamos hablando de una personalidad madura, pues no deja que nuestra personalidad prospere. La causa de la preocupación es el temor. El problema con las riquezas es la avaricia, la codicia, la tacañería. Y los placeres, el problema con los placeres es la falta de autocontrol, ¿sí? Si son malos placeres, pues peor la cosa, pero también en placeres buenos la falta de autocontrol puede ser un problema. Estos tres, entonces, está el temor, la avaricia y la falta de autocontrol ante los placeres, afean terriblemente la personalidad y pues esto es muy malo porque ante la familia, ante las personas que nos rodean, una personalidad desagradable es una personalidad que puede causar conflictos y dificultades, ¿cierto? Pero lo más terrible de todo es que afean la personalidad con Dios, porque a Dios le agrada una personalidad también que sea como Él quiere, como Dios manda en su palabra, y una personalidad que, así como cuando una pareja se enamora, ¿cierto? La personalidad es agradable. Entonces, en nuestra relación con Dios, nuestro Padre Dios, nos agrada la personalidad de Dios porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. La personalidad más bella es la personalidad de Jesús. Pero también Dios ve nuestra personalidad, pero lo ve el Señor en el sentido de nuestra dedicación, de nuestra lealtad, de nuestra obediencia a Él. Entonces, estos tres problemas llevan a desplazar lo más importante en la vida y como resultado a una personalidad indeseable. El temor puede llevar a una persona a ser quisquillosa o cobarde, a desaprovechar las oportunidades, a permanecer estancada y ofendida, quedando dentro de una vida ordinaria. Entonces, el temor puede llevar a una personalidad, por ejemplo, temerosa, demasiado tímida, demasiado introvertida. Y la avaricia o tacañería puede permear la personalidad de un padre, de un esposo, de un hijo o de un amigo, ¿cierto? Y hacerlo como Nabal. El versículo que leímos al comienzo dice que Nabal era un hombre rico, descendiente de Caleb, pero era grosero y mezquino. Entonces, notamos acá que la Biblia habla de Caleb como una personalidad valiente. En la antigüedad, Caleb era un gran personaje o fue un gran personaje, pero un descendiente de Caleb años después era un personaje grosero y mezquino, lo que nos enseña que tampoco la personalidad, la mayoría de la personalidad no se hereda, sino que hay una parte de la personalidad que es el temperamento tal vez que viene heredado, pero es la formación de la personalidad lo que nos hace personas diferentes y personas agradables también. Entonces, la avaricia o la tacañería puede llevarnos a ser como Nabal, grosero y mezquino. Y encontramos que Nabal era estas características de personalidad, pero Abigail
era bella, era sensata, era una mujer prudente. Entonces, esta es la versión bíblica, 1000 años antes de Cristo, la versión bíblica de la Bella y la Bestia. Y podemos pensar aquí claramente que podemos ver que Nabal era esa bestia, cierto, grosero, mezquino, y Abigail era una mujer prudente, pero además de tener una bella personalidad, Abigail era hermosa físicamente también, ¿no? Entonces, en un hogar podemos pensar quién es la bella, quién es la bestia, o de pronto los dos son bellos y sensatos, o tal vez los dos no sean tan bellos y sensatos, pero lo bueno es que podemos mejorar nuestra personalidad. La falta de autocontrol ante los placeres evidenciará una personalidad en la que es difícil confiar, llámese pareja, llámese empleado, llámese amigo, difícil confiar en una persona con falta de autocontrol, ¿cierto? Una persona con falta de autocontrol puede ser un problema en los negocios, en el manejo del dinero, un problema puede presentar dificultades en la relación por la falta de autocontrol también en cuanto al control del genio, ¿cierto? Puede presentar dificultades también en cuanto a lo que tiene que ver también con la fidelidad. Miremos cómo la falta de autocontrol ha causado la violencia y el derroche, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo en Colombia en este tiempo, lo que vemos a través de la violencia, de las protestas, ¿cierto? La envidia, la avaricia, la falta de control ha llevado a los problemas que hoy nosotros estamos sufriendo. Y yo creo que una fotografía o una radiografía clara de lo que está pasando está en Santiago, el capítulo 4, el verso 1 al verso 3. No solo pasa en Colombia, está pasando en muchos países del mundo. Dice la Biblia: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Pues eso lo vemos nosotros en las clases altas, con la avaricia, con el egoísmo, con la corrupción, con el robo, pero lo vemos también nosotros abajo, en los estratos sociales de abajo, cuando se desea lo que no se tiene, cuando se trama, cuando se mata para conseguirlo, cuando se exige con violencia los derechos. Dice la Biblia: envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y el verso 3 dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Claramente está, dice la palabra de Dios acá, la causa, la raíz de los problemas, de la violencia, de la codicia, de la avaricia, de la rencilla, de la pelea, de la contienda, ¿cierto? Ahí está claro que necesitamos ir a Dios, y cuando nosotros le entregamos nuestra vida de verdad al Señor, entonces Él empieza a hacer una obra en nuestra personalidad, a librarnos, en el caso, por ejemplo, de las clases altas y que han gobernado el país por tiempo y que ha habido un egoísmo terrible, una corrupción, un robo, una rapiña, falta de solidaridad con la gente. Pues esa gente empezará a cambiar porque Dios empieza a hacer una obra en el corazón de las personas. Pero también en el caso de las personas en estratos sociales abajo, la personalidad es la clave del éxito en diferentes áreas de la vida. En el mundo del espectáculo solo hay una cosa que sobrepasa o que puede ser mejor que la personalidad, que supera la personalidad, y es el talento. Pero incluso si una persona tiene talento pero no tiene una buena personalidad, ese talento puede quedar allá estancado o puede quedar escondido, nunca puede llevar fruto o puede tardarse en descubrirlo. Y por ejemplo, recuerdo a Vincent Van Gogh, que es prueba de ello, con una personalidad huraña y hosca,
con ese talento para la pintura. Solo después de su muerte fue descubierto, ¿sí? Hasta después de su muerte. Pero el talento no es mejor que una personalidad agradable y sana. Aunque de pronto en el mundo del espectáculo el talento pueda darle una delantera a las personas, sin embargo la personalidad la sobrepasa para la convivencia, para las cosas importantes de la vida y mucho más ante Dios. Una buena personalidad. En Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 5 dice: todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Dios se opone al orgullo. El orgullo, la soberbia, le desagrada al Señor, pero Dios se agrada con las personas humildes. Y es que de verdad una personalidad humilde es agradable. Por ejemplo, quien tenga un esposo, una esposa humilde, esa persona es perdonadora, esa persona pasa por alto las ofensas, esa persona no se amarga fácilmente, porque una persona humilde tiene esa capacidad. Entonces, ¿cómo cultivar una personalidad sana y agradable? ¿Cómo la cultivamos? Quiero dar algunos tips, ¿cierto? Y el primero es que hay que ser agradecido. Ser agradecido. Una persona agradecida, las personas agradecidas son más felices y las personas felices son más agradables. Así que hay que cultivar la gratitud. Y aquí hablo de ser amable, de ser cortés, de hacer el bien, ¿cierto? Ser agradecidos. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, eso va embelleciendo nuestra personalidad. Y otro punto es cultive la alegría, cultive la alegría. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 16, dice: estén siempre alegres. Es decir, que la alegría es una actitud, ¿sí? Es decir, yo decido estar alegre o decido estar amargado. Las cosas me pueden desagradar, hay cosas que a mí no me pueden gustar, ¿cierto? Pero yo decido que voy a estar contento. Yo decido que no me voy a dejar robar la paz. Es una decisión la alegría, ¿sí? Y también el verso 17 dice: nunca dejen de orar. Verso 18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces aquí esa palabra nos habla de ser agradecidos y nos habla de ser alegres, de estar alegres. Tener la decisión, voy a estar alegre, no me voy a dejar robar la paz, y si algo me roba la paz, yo voy a orar, voy a entrar a la presencia de Dios hasta que yo pueda vencer esas debilidades de mi temperamento, de mi personalidad, y ser una persona agradecida y ser una persona feliz, una persona alegre. Yo tomo la decisión. No son las circunstancias ni las personas que me rodean las que deciden por mí, sino yo decido, yo voy a ser feliz, yo voy a estar alegre. Otro punto para embellecer la personalidad es sea generoso, perdonando, hablando bien de otras personas, generoso con sus recursos. En Proverbios capítulo 11, el verso 25 dice: el que es generoso prospera, el que da a otros a sí mismo se enriquece. El que es generoso prospera, el que da a otros a sí mismo se enriquece su personalidad. Cuando es bondadoso, cuando es generoso, cuando da, cuando es una persona alegre, enriquece su personalidad. No solamente la generosidad cuando nosotros damos para Dios, cuando nosotros damos para las causas que están en el corazón de Dios, cuando nosotros ayudamos a los necesitados. No solo Dios nos enriquece económicamente, sino que nos enriquece nuestra personalidad. Eso embellece nuestra personalidad. Y otro punto es ser humilde. Estaba hablando precisamente de ser humilde y sencillo, y leímos el versículo que dice que Dios mira de lejos al altivo, o que el Señor resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Y un quinto punto es sea valiente. Hay una personalidad valiente. En 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 7 dice: pues Dios
no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. La valentía. Entonces, en la medida que nosotros oramos, que tenemos una vida espiritual rica de comunión con Dios, con meditación en la palabra, nosotros vamos a fortalecernos espiritualmente de tal manera que eso nos hace valientes. Jesucristo es la persona más valiente que yo conozco en la historia y los mismos grandes lo reconocen, porque el Señor Jesús fue radical con lo que tuvo que ser radical. El Señor fue a la cruz voluntariamente. El Señor enfrentó a los malos, a los religiosos de su época, hipócritas, y los enfrentó valientemente. Entonces, una personalidad valiente para ser radical en lo que tenemos que ser radical, ¿sí? Y un sexto punto es: ame a Dios. Ponga la palabra de Dios en práctica. Eso va a hacer nuestra personalidad bella. Cuando amas a Dios, te pareces más a Jesús. Y Jesús tiene la personalidad más bella. En Gálatas el capítulo 5, el verso 22 dice la palabra: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Vea la personalidad tan maravillosa que vamos nosotros formando en la medida que hay una vida espiritual rica. No la religión, hay mucha religión, hay muchos religiosos amargados. Los mismos fariseos de la época del Señor Jesús, ese liderazgo religioso era gente con una personalidad fea, una religiosidad, pero no una espiritualidad genuina. Cuando hay una espiritualidad genuina, una entrega de verdad al Señor, el Espíritu de Dios empieza a hacer todas estas cosas bellas en nuestra personalidad. Dice que los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Así que permítale al Espíritu Santo pulir su personalidad. Hágalo su amigo, su mejor amigo. Cultive la oración, llene su mente de su palabra y de esa manera su personalidad será enriquecida, creando inmunidad. Verá que esto es importante, creando inmunidad contra la falta de estabilidad emocional que se ha relacionado con problemas de salud mental, tasas de mortalidad más altas y divorcios, ¿sí? Cuando no tenemos una personalidad madura. Por ejemplo, la pareja de alguien con un grado de elevado de conciencia probablemente sea más feliz, ¿sí? Si yo tengo un cónyuge, o mejor, si yo soy un buen esposo, mi esposa va a ser más feliz. ¿Por qué? Porque es más probable que uno lave los platos a tiempo, sea menos propenso a engañar a la pareja, ese tipo de cosas que van fortaleciendo nuestra personalidad en la búsqueda del Señor. En Gálatas el capítulo 5, el verso 19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería. Entonces aquí podemos ir hablando qué tipo de personalidad. Una personalidad, por ejemplo, hablemos de una personalidad de impureza sexual, ¿cierto? Hay un nombre que se da popularmente para eso. Entonces, una personalidad de impureza sexual, de pasiones sensuales, o una personalidad de idolatría, de hechicería. Entonces sería una personalidad de brujo, de hechicero, una personalidad fea, ¿cierto? O dice aquí la Biblia: hostilidad, pelea, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias. Esa es una personalidad que es amargada, que pelea. No queremos esa personalidad. Pero sigue diciendo la Biblia: borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, todos sabemos lo más importante
o digamos las consecuencias más terribles de una personalidad así o de este tipo de personalidades entregadas a este tipo de pecados es desagradar a Dios, es desobedecer al Señor y es no entrar al reino de Dios, ¿sí? Pero todo este tipo de cosas afean también la personalidad en nuestra casa, en nuestra familia, ¿cierto? En nuestras relaciones de pareja. Entonces lo importante es una personalidad que bendiga a quienes nos rodean, pero sobre todo que agrade a Dios. Lo que otros recordarán, tenga esto presente, lo que otros recordarán de usted es la personalidad. La belleza cambia, nos hacemos viejos, se puede sufrir un accidente, una enfermedad que cambie la apariencia, pero la personalidad permanecerá en el corazón de la gente. Así que hoy es un tiempo para meditar, para pensar cómo estamos construyendo nuestra personalidad. Una personalidad que es una bendición para mi esposa, que es una bendición para mis hijos, que es una bendición para mis padres, una personalidad que es una bendición para mis amigos, una personalidad que es una bendición para la gente en la iglesia, ¿sí? O una personalidad que es problemática. Nosotros podemos solucionar todo eso yendo a Dios, acudiendo al Señor y haciendo de nuestro hogar un hogar de gozo, de alegría, de bendición, haciendo también la vida a otras personas más alegres y construyendo un mejor país. Es de esa manera, no es exigiendo los derechos violentamente, destruyendo las cosas y siendo violentos como estamos viendo en estos días. No, es realmente cambiando yo. Cuando yo cambio, voy a hacer que mi hogar sea diferente. Y cuando yo decido cambiar, mi país empieza a cambiar. Es esa la manera que el Señor nos enseña. Y quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo, Padre, a cada persona, Señor, que se encuentra aquí en la iglesia hoy, en este lugar presencialmente, y a cada persona que está en casa, a cada persona que escuchará este mensaje. Te pido, Señor, que la palabra llegue a su corazón, que la palabra obre en su vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Y para las personas que hoy quieren entregarle su vida a Jesús, le voy a pedir que haga esta oración, repita esta oración con fe. Diga: Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón por aquellos rasgos de mi personalidad que te desagradan y que hacen daño a otras personas. Te pido perdón por todos mis pecados y te entrego mi vida. Que tú seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Oro, Señor, por las personas que han hecho esta oración. Te pido, Padre, que las llenes del Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu Santo sea, Señor, evidenciándose en su personalidad, en su vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. El Señor les bendiga. Santo eres tú. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, como dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, hoy nos reconfortamos en tu amor. Hoy meditamos en Él, Señor. De tal manera es tan grande tu amor que fuiste capaz, Señor, de entregar a tu único Hijo, Señor, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser, Señor, desleales, a pesar de que muchas veces como seres humanos somos fugitivos tuyos, Señor. Tú entregaste a tu Hijo para reconciliar a la humanidad contigo. Adoremos al Rey. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me
estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí, aún siendo así un pobre pecador. un pobre pecador, Dios me ama. Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Pero también cuando soy débil y también cuando caigo. Si estoy débil, si estoy caído, Él no me dejará de amar. Y sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Y dile, Dios me amó tanto. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande y tan incondicional que la parábola del hijo pródigo relata cómo eres tú. Ahí estás, a lo lejos, con los brazos abiertos, ahí, atento, Señor. ¿En qué momento, en qué instante yo reacciono? Yo vuelvo en sí y corro a ti y voy a tu casa, Señor, y estás con tus brazos abiertos, Señor. Y a pesar de que venga sucio, Señor, y a pesar de que venga con harapos, tú me recibes, me abrazas, me sanas, me restauras, cambias mis vestiduras, Señor, me alimentas y me das un lugar en tu mesa. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Hoy yo me aferro a Él, Señor, porque tu amor nos sana, porque tu amor nos constriñe, Señor, porque tu amor nos transforma. Gracias, Cristo. Amén y amén. Amén. Podemos ofrendar.
El apóstol Pablo ora de la siguiente manera en la carta a los Romanos. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Hoy, de igual manera, oro para que en este tiempo de ofrendar podamos depositar nuestra confianza plena en Dios, porque Él es nuestra fuente de esperanza y es a través de confiar en el Señor que nosotros podemos ser llenos de alegría y paz. Amado Padre, queremos presentar estas ofrendas delante de ti. Damos de manera voluntaria, con gratitud y fe, con un corazón que te reconoce como la fuente de vida, de paz y de alegría. Pedimos que tu Espíritu Santo nos inunde para que en todo momento estemos llenos de esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de Reaquis. El tema hoy se llama Jesús, oye mi oración, y quiero enseñarles 3 pasos súper sencillos para que aprendamos a orar. El primero es, ¿qué es la oración? El segundo, oremos todos juntos. Y el tercero, aprendo a orar cuando escucho y cuando veo. Primero, ¿qué es la oración? Es hablar con Dios. Él siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones en todo tiempo y en todo lugar, tanto a los niños como a los adultos. Segundo, oremos todos juntos. Es importante orar en familia y que nuestros niños participen en la lectura bíblica como en la oración, diario o semanal. Tercero, que los niños aprendan con nuestro ejemplo, cuando nos ven o nos escuchan orar. Por ejemplo, cuando oramos antes de las comidas, cuando oramos al despertar y cuando oramos al dormir. Y el versículo bíblico es, y esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 14:15. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra reunión. Les recordamos que estamos aquí todos los domingos de manera presencial a las 9:30 de la mañana. Les animamos a que vengan. La experiencia de estar aquí congregados como iglesia es muy especial y significativa, así que retomemos ese hábito saludable de estar congregados. También les invitamos para que se conecten con nosotros martes y jueves a las 6 de la mañana en nuestro tiempo devocional y los miércoles a través de la aplicación de Zoom en un remanente virtual. Les enviamos un fuertísimo abrazo y si usted ha sido bendecido con este mensaje, con esta reunión, por favor compártala con otros. Dios les bendiga.